Bienvenidos nuevamente a este segmento de entrevistas de A las 8:45. Estamos acá con Claudia Méndez Arriaza y vamos a compartir hoy acerca de un tema por demás repetitivo en los últimos días, creo, el tema de antejuicios. Pero Claudia, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Quique. Buenas noches a todos. Vamos a conversar acerca de este antejuicio que fue solicitado contra el diputado Pedro Moadi, acusado de apropiación de fondos del Legislativo. Nos acompañan Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Buenas FESI. noches. Bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña también Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, como lo explicaba hoy la fiscal general, también parte de los que colocaron la denuncia con la que se inició parte de este proceso. Así que, Claudia. Un breve resumen y el fiscal me corregirá si lo presento de la manera adecuada. El expresidente del Congreso, Pedro Moadi, hace contratar para el Congreso de la República a 15 guardias que ya le prestaban servicio a él y a su familia. Lo que la investigación de CICIG y FESI descubre hoy es que firman un contrato, pero que del salario prácticamente el 90% pasa a triangularse a una cuenta de Pedro Moadi. ¿Es así? Compártanos los detalles o si hay alguna imprecisión, corríjala porque se escucha todo tipo de historias a lo largo del día. Bueno, muchas gracias, buenas noches, les repito. Y la investigación surgió, como indicaron, a raíz de una denuncia que fue presentada por Acción Ciudadana ante la Comisión Internacional contra la Impunidad. Consecuencia de ello se le dio seguimiento, determinándose que efectivamente habían trabajadores de una empresa de seguridad de nombre CIS que le brindaba seguridad a esta persona así como a su familia. Y se pudo determinar que en el periodo comprendido entre junio del año 2013 y enero del año 2014, estas personas tuvieron contratos de prestación de servicios. Contratos, eran trabajadores bajo el renglón 022 en el Congreso de la República como seguridad del Congreso de la República. Ellos tenían según ese contrato, iban a ganar o ganaban entre 6,000 y 8,000 quetzales. Esos fondos eran depositados en una cuenta. En las cuentas bancarias que ellos fueron abiertas, ¿verdad?, que es el término correcto, en una entidad bancaria, tenía firma registrada una persona de nombre Claudia Bolaños, vinculada a una empresa, PSE, vinculada también con esta persona, de quien el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad realizaron solicitud de antejuicio como obstáculo a la persecución penal. Pero como esta persona vinculada a él tenía firma registrada, ella retiraba los fondos que el Congreso de la República les depositaba a cada uno de ellos, y en efectivo se les entregaban a ellos 2,000 quetzales, es decir, se estaban apropiando de recursos del Estado. Y luego el resto de esos fondos es depositado en una cuenta a nombre de una empresa del expresidente del Congreso de la República. Manfredo representa Acción Ciudadana y son ellos quienes reciben la denuncia aquí. Pero y más que eso, a ver, solo para que lo ampliemos un poco, porque entiendo que la denuncia que ustedes presentan en su momento, Manfredo, es mucho más amplia que estos 15 empleados. Sí, mira, nosotros presentamos esta denuncia a raíz de muchas denuncias que recibimos en nuestro Centro Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, donde se nos cuenta por parte de los mismos afectados que hay contrataciones en el Congreso en donde ellos solo reciben parcialmente parte del salario. Nosotros, a raíz de esas denuncias, presentamos una solicitud de información al Congreso para que nos dieran a conocer todos los contratos que habían en el Congreso en ese momento. Y se nos niega la información por parte de Aristides Crespo, presidente en ese año. A raíz de esa negatoria, nosotros seguimos todo el proceso que manda la ley hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, quien es el que le ordena al Congreso que nos dé la información. Y dicho sea de paso, esto no se ha dicho, pero el Congreso nos da la información incluso fuera del tiempo que le establece la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que ellos caen en desacato, en incumplimiento de una orden judicial, en este caso, y eso todavía nosotros lo estamos procesando a esa junta directiva, no nos ha dado respuesta a la Corte, porque es el mismo caso que el exministro de Educación, que se negó a entregar la lista de beneficiarios de Mi Familia Progresa y fue despedido. Lo mismo corresponde con esa junta directiva. Lamentablemente la CC todavía no nos resuelve ese caso. Manfredo lo presenta como un incumplimiento de parte del Congreso y de hecho así lo es, pero quisiera preguntarle al señor fiscal cómo es la investigación
para seguir la pista a estos empleados del Congreso. Se enfrentan los investigadores frente a los mismos obstáculos legales, se encuentran frente a oposición, resistencia o frente a fuentes completamente cerradas. Pues en este momento el estado de la investigación es que no se podía revelar en ningún momento ni requerir información a las entidades. Sin embargo, las propias personas que presentaron la denuncia ante Acción Ciudadana, pues presentaron documentación que ha soportado la solicitud que en este momento ha realizado la Fiscalía. Lógicamente se tendrá que confirmar y profundizar, es decir, validar la información. Ya se cuenta con la información atinente a las copias de los contratos. Por ejemplo, hoy en la labor de secuestro que se realizó en el Congreso de la República, pues se pudo obtener esa información. De la misma forma, pues de la entidad bancaria de la que les hacía referencia, pues se tendrá que obtener por medio de la autorización judicial. No obstante, para el estado de la investigación, los indicios racionales, la Fiscalía los tiene, y eso fue lo que motivó solicitar 2 órdenes de detención y solicitar el antejuicio, que es lo que corresponde derivado de la calidad del señor Muadi, ¿verdad? Allá vemos las imágenes en su pantalla de cómo los investigadores logran extraer esta información. Yo tomo la palabra, Manfredo, esas imágenes dicen no fue por las buenas y fue por las malas que esa información finalmente está disponible hacia otra institución y probablemente hacia el público en el futuro. Sí. Compártenos más sobre esa cultura de negación de información cuando se enfrentan a investigaciones de este tipo. Sí, Claudia, aquí realmente lamentable, y nosotros realmente quisimos sentar un precedente, es que el Congreso, que es el mismo ente que aprobó la Ley de Acceso a la Información, es el primero en incumplir la ley. Y con unos argumentos completamente inválidos. De esa cuenta fue que nosotros acudimos a la Corte de Constitucionalidad, pero a nosotros lo que nos preocupa es que en cada presidencia del organismo legislativo hay un aumento irracional en contratación, y no es personal realmente que necesite el Congreso, es personal, muchos de ellos son fantasmas, son plazas fantasmas, muchos de ellos son amigos, muchos de ellos son amigas, realmente está el presupuesto del Congreso siendo ya sobregirado, y va a llegar un momento en que esa planilla va a ser impagable. Quiero terminar de entender, porque eso es una cosa que se generó de discusión hoy en las redes sociales, lo que explicabas hace un momento, Francisco, porque, a ver, los agentes que tenían el contrato son empleados de una empresa de seguridad, no de la empresa de Pedro Muadi, son empleados de una empresa de seguridad y cobran salario en esa empresa de seguridad. De 5,000 quetzales aproximadamente. Correcto. Entonces ellos, además de eso, recibían como un sobresueldo, los 2,000 quetzales, por prestar su nombre para que el contrato se llevara a cabo. Esa es efectivamente, lo correcto. Así, eso es lo que determinó la investigación. Que de eso, o sea, no es que ellos cobraron solo 2,000 quetzales y eso era todo, no tenían su contrato formal. Contrato, y bajo el renglón presupuestario 022, que implica que es personal permanente, pero con un plazo determinado, recibían un salario. También lo que debe de quedar claro es de que ellos eran seguridad parlamentaria, pero tampoco prestaban sus servicios en el Congreso de la República. El incentivo que ellos tuvieron como consecuencia de suscribir esos documentos es que mensualmente se les entregaba en efectivo 2,000 quetzales. Durante decir, 6 meses, hasta lo que tienen probado hoy. Hasta lo que se tiene probado hoy. Lógicamente la investigación determinará si existen más personas involucradas, más responsables, o el grado de responsabilidad de otros involucrados. Pero lo que implica de esas 15 personas es que en su momento ellos cometieron delitos también, porque obviamente para firmar el contrato 022 diciendo que estaban ahí en los horarios en los que estaban y no se presentaban ahí, hay 3 tipos de personas adicionales que pueden haber cometido delitos. Los mismos 15 agentes, el personal de recursos humanos del Congreso de la República y la dirección administrativa o financiera que emitía los cheques sin tener ningún comprobante del trabajo recibido. Para el estado de la investigación son las personas que en este momento están involucradas. Por eso la Fiscalía siempre debe ser prudente al el momento de realizar imputaciones, las personas que en ese momento la Fiscalía tiene el suficiente soporte, y analizar, no descartar a nadie, sin embargo, de ser prudentes, ¿verdad? A qué persona se va a presentar ante los tribunales de justicia. La frase en este momento, ¿verdad, Claudia? Yo estoy tentada de plantearle la misma pregunta a Manfredo, que con mucha más libertad, porque obviamente no es un fiscal, sino trabaja en un organismo dedicado a combatir la corrupción, y el fiscal tiene que hablar sobre la base de prueba. Manfredo, háblanos sobre la base de las denuncias,
y de todas las quejas que ustedes escuchan, ¿hay más gente? ¿Cómo se actúa en este tipo de prácticas? Mira, nosotros lo que vemos y nos gustaría oír hablar a candidatos a diputados de que el Congreso realmente es una situación ya financiera porque está cargado de personal que por un lado, como decía, no es necesario, por otro lado, mucho personal ni siquiera se presenta a trabajar, simplemente cobra sus cheques. Hay diputados que tienen de 10 a 15 personas de apoyo. Y un paréntesis, a las salas de redacción llegan historias de que estos diputados también cobran la mitad del salario del asesor y la mitad va para ellos. Ustedes escucharán lo mismo. Claro, y a nosotros lo que realmente nos preocupa es que siendo supuestamente el organismo legislativo el ente democráticamente más representativo de un sistema político, esté precisamente en manos de estas prácticas corruptas. ¿Cómo vamos a salir como país adelante? ¿Cómo esperamos que el legislativo pueda legislar, pueda fiscalizar, pueda hacer todas las tareas de control si dentro de su misma casa se irradian todas esas prácticas? ¿Y cuál es la solución entonces? Mira, la solución es... ¿Es un caso como este para todos? Yo diría que es ampliar esta investigación, obviamente no este caso, habrá muchos otros, pero que hayan castigos ejemplares, para que los que se lleguen a sentar a esas curules entiendan que su misión no es hacer negocios de esas plazas, de ese presupuesto, y su misión está precisamente en fiscalizar, en legislar. Yo creo que si no hay castigos ejemplares no vamos a cambiar ese Congreso. Regresemos a un punto incluso básico. ¿Tiene derecho el presidente del Congreso a tener un equipo de seguridad pagado por el Congreso de la República? ¿Tiene personal de seguridad ya permanente, tipo las SAAS, el Congreso de la República? Partamos de esa primera parte antes de seguir escarbando los contratos. Es que hay una gran discrecionalidad de la Junta Directiva para hacer ese tipo de contrataciones. Y esa discrecionalidad de verdad que debería ser racional. No puede ser que un presidente del Congreso tenga un séquito de seguridad cuando es una persona realmente que no necesariamente va a ser objeto de atentados. Yo creo que ahí hay toda una perversión de cómo se interpreta la función de representación. Todo lo que los signos de poder, para ellos son importantes. Entonces son la seguridad del carro blindado, cuando el signo de poder debería ser: yo presento las mejores ideas, yo presento las mejores iniciativas, yo soy el que más fiscalizo, pero no, está totalmente distorsionada la imagen de un representante. Los valores sociales prácticamente. Exactamente. Juan Francisco, descríbanos qué proceso debe seguir esa solicitud de antejuicio que han planteado contra Pedro Muadi este día. Pues lógicamente la Corte Suprema de Justicia es quien deberá de conocer, y yo creo que se han planteado tantos últimamente que ya todo el mundo que ya la sabe, población ¿verdad? está especializada. Sabe que en este momento se va a evaluar si el motivo por el cual fue planteado el antejuicio como obstáculo a la persecución penal responde a algún motivo político espurio, si tiene cierto fundamento, que se nombre a un juez pesquisidor para que determine lo que corresponde. Pero aunque haya habido varios, separémosle o expliquémosle, porque hay tres instancias diferentes que terminan conociendo los antejuicios. La experiencia que hemos tenido últimamente son de presidente o vicepresidenta. Esos los conoce el Congreso de la República. Los de ministros de Estado también. Pero los del Congreso de la República los termina conociendo el organismo judicial, la misma Corte Suprema de Justicia. O sea, no lo traslada al Congreso, lo conocen ellos mismos. Es la ley en materia de antejuicio la que desarrolla lo estipulado en la Constitución de la República. Es por eso ese trámite. Me llama la atención que el delito es obstáculo a la investigación. No, es la figura con la que se conoce el antejuicio dentro del ámbito del proceso penal, es un obstáculo a la persecución penal. Claro. Es decir, obstáculos a la persecución penal, el antejuicio, la cuestión prejudicial, excepciones. Pero los delitos por los cuales se emitieron las detenciones de otras dos personas que fueron detenidas hoy fueron peculado por sustracción y asociación ilícita. En cuanto a las figuras por las cuales se fue planteado el antejuicio, simplemente se hace referencia, porque en realidad lo que se relata en esa petición es un hecho para que el órgano competente determine si tiene las características de ilicitud que determinen. ¿Y cuáles son los delitos? Serían asociación ilícita y peculado por sustracción, aunque sería muy aventurado que yo dijera, porque ahí están plasmados los hechos y será el órgano competente el que tendrá que determinar, ¿verdad? Toda esta dinámica, Manfredo, ya llega un momento en el que
estamos avanzando y cada... antes decían que ahí era jueves de Pacho, ahora es jueves de CICIG, dicen algunos los días jueves. Entonces, parte de esta dinámica es que llega un momento en el que la gente se ve con esperanza, con ilusión que esté dando esto, pero también desgasta a la sociedad que sigamos encontrando cada vez más y más casos de corrupción, Manfredo. Sí, así es. Yo creo que es un sentimiento encontrado. Por un lado es confirmar lo que todo el mundo ya sabemos, la percepción de que esto está podrido, que el sistema solo se dedica a hacer negocios para sí mismo y no para beneficio de la población. Pero por otro lado sí es esperanzador, porque yo sí estoy convencido que si no hay castigo ejemplar desde lo más alto del poder para que esto se sanee y empecemos una Guatemala diferente, las cosas definitivamente en el país no tienen un mejor futuro. Por eso yo celebro que sigan estos casos. Sé que para mucha población es frustrante, pero lo peor es seguir con la enfermedad. Pero por otro lado es un paso importante de la justicia este día. No recuerdo que exista antes otro caso por plazas fantasmas o el famoso mitad-mitad, articulado ante un tribunal. No es más un rumor, no es más una leyenda, no es más una historia en corridos parlamentarios. Se convierte hoy en una acusación ante juez y en una petición de antejuicio. ¿Es este el primer caso? ¿Tienen antecedentes que hayan repasado o de verdad estamos ante un hecho inédito en la justicia guatemalteca? De que yo tenga conocimiento es el primer caso, ¿verdad? Que yo tenga conocimiento como fiscal, no sé si antes de que yo ingresara a la institución existió algún otro caso. Y lo importante acá para el Ministerio Público como institución es que la población sepa que así como tenemos una serie de problemas dentro de la institución, también tenemos muchos fiscales la voluntad de trabajar, ¿verdad? Y de servirle, que para eso es que estamos recibiendo dinero del pueblo, porque es el pueblo el que nos paga también a los fiscales, ¿verdad? Y hay que decir que esto de las plazas fantasmas es un fenómeno generalizado en muchas instituciones públicas, en la misma policía. Ministerios, hoy mismo sí, abundan los mensajes. Alcaldías, nosotros tenemos presentadas varias denuncias en el MP en tema de plazas fantasmas en alcaldías. Paredes me pone un mensaje, dice, si llegaran todos quienes tienen contrato en el Congreso de la República a trabajar un día en el Congreso de la República, no cabría toda la gente. Sería más grande que la manifestación. Probablemente. Pero también otros mensajes que dicen, nos imaginamos cuántas denuncias está recibiendo CICIG y FESI en estos días. Creo que es tiempo de... Sí, te lo escribía a las redes sociales, pero esto, de verdad, esto apenas empieza, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Vamos a seguir incluso en el siguiente segmento a profundizar, pero les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado hoy para hablar de este tema y a Manfredo y Acción Ciudadana por lo que han hecho en este tipo de denuncias. Juan Carlos, vamos a las redes sociales. Gracias, Quique. Vamos a revisar qué es lo que se está comentando en las redes. Nos plantea Luis, lamentable que en los tres poderes del Estado este es el verbo corromper en todas las conjugaciones. Pérez, Juan Carlos Rivera, el diputado tiene gente pagada por el Congreso trabajando en la campaña en Escuintla. ¿Qué tal? Es lo que nos dice, investigan a todas las juntas directivas, auditoría forense necesaria. También nos dice Osvaldo, ya no se debería de llamar asesores, aunque así aparezcan en planilla. Cómplices es la palabra adecuada. ¿Y la Contraloría General de la Nación qué papel juega en toda esta corrupción? ¿No tiene responsabilidad directa en esto? Es lo que nos plantean. Y Guillermo, estos comerciantes de la política tendrán que ir cayendo todos uno a uno. Estos son responsables de la miseria. Es parte de lo que se viene comentando en las redes sociales. Será nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Esta noche el debate estará a cargo de Quique Godoy y Cristian Castillo. No se lo puede perder. Vamos a la pausa y tenemos una segunda entrevista. Estamos a las 8:45 en Noticieros de Canal Anterior.